creo que es más difícil que la enseñanza del pasado, de la semana pasada. ¿Por qué lo digo? Porque la pasada, ¿qué aprendíamos? Que hemos, los líderes, amar a quienes nos siguen, ¿no es cierto? Trabajar y luchar por ellos y sacrificarnos por ellos, pero también decía que también a los liderados tenían que amar. ¿Ah? No, ya se les olvidó la charla de la vez pasada. ¿De esa parte les olvidó? ¿Ah? ¿Amar qué? Sobreabundantemente a los líderes. Es que no es cualquier amor, ¿no es cierto? Hay que amar sobreabundantemente a los líderes. Y eso como que dice, bueno, podemos llegar a hacerlo, no es tan difícil esa otra parte. Pero la parte hoy es más complicada. ¿Por qué? Vamos a mirar ahorita por qué. Si lo tienen por ahí, Primera Tesalonicenses 5:14. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Que nos lea con voz fuerte, con voz de ángel o de arcángel. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Ahí está lo difícil. ¿Se oyeron? El problema es cuando nos trata a nosotros, que tenemos que tratarnos unos a otros. Y como decíamos, como no es iglesia perfecta, ni hay pastor perfecto, tampoco hay miembros perfectos, ¿cierto? Ni hay hermanos perfectos, entonces nos toca soportarnos, tener paciencia unos con otros, pero nos da unas instrucciones que es lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy. Y estamos en la cultura del individualismo e independencia. Creo que es de lo que más se habla en la actualidad, donde todo el mundo sueña con ser independiente, todo el mundo piensa en sí mismo, el egoísmo es lo que abunda. Si no salgan a la calle para que vea que uno cuando maneja nadie, se da cuenta que nadie mira los espejos porque a nadie le importa ni quién viene al lado, ¿cierto? Todo el mundo se para en la mitad de la calle y dice que se espere el resto y todo el mundo piensa en su comodidad, en hacer lo que cada quien quiere hacer. Y la autoridad, ¿cierto? Brilla por su ausencia y a nadie le importa lo que diga la autoridad. Y esa es la cultura. De eso vive la gente, es lo que se enseña en todas partes. Y a veces uno de los niños comete muchos errores con los hijos a veces. De decirle, yo quiero que crezcas para que seas independiente. Y los hijos no van a ser independientes ni deben ser independientes. Siempre tienen que depender de alguien. ¿Sí? Yo a los hijos les digo y les decimos eso. Tú puedes estar grandecito, puedes ser mayor de edad, pero mientras estés soltero, tendrás que rendirnos cuentas. Y si vas a salir y lo que sea, nos avisas. Porque hay alguien que se preocupa por ti. Somos tus padres, ¿cierto? Y el día que te cases, tendrás que dar cuenta a tu pareja, ¿cierto? Pero siempre es importante que uno tenga que darle cuentas a alguien. Entre nosotros seres humanos. Lógicamente, siempre tendrá que darle cuenta de todo lo que haga al Señor, ¿no es cierto? Nunca uno llega a ser independiente. ¿Me explico? Al contrario, y más los cristianos, tenemos que acostumbrarnos a ser dependientes de nuestro Padre Celestial. Nunca creer que nosotros las sabemos todas y que podemos hacer lo que se nos venga en gana, porque ese fue el gran error del ser humano. ¿Recuerda cuando decía, ustedes, si toman del árbol del conocimiento del bien y del mal, era para saber o considerar qué era lo que le parecía o que era bueno para cada persona, en vez de someterse a la voluntad de Dios, que por cierto hoy el devocional hablaba de eso, ¿no es cierto? Debemos someternos a Él y ser dependientes de Él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios nos hizo para que fuéramos dependientes de Él y que fuéramos seres sociables. Por eso le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Se acuerdan de eso? Y por eso nos dio nuestra ayuda idónea, que es nuestra pareja. Pero el diseño de Dios no era que Adán fuera toda la vida solo. Siempre pensó en ponerle más hermanos. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo con eso o no? ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Y la sociedad actual, al contrario. Esta semana me impresionaba un gran debate en la televisión, en la radio, perdón, del valor de las mascotas. Que si era una parte de la familia o era una mascota. Esa era la gran discusión. El gran tema del día. Y sorpresa es que la mayoría de la gente que yo veía que llamaba a la radio decía, no, el perro es parte de la familia. O sea, y es cierto, para muchos es toda su familia. ¿Por qué? Porque uno ve las culturas modernas ahora,
todo el mundo tiene que tener una mascota para sentirse acompañado, porque no soporta a ningún ser humano. Esa es la gran conclusión. La gente prefiere vivir con un animal que con una persona, porque lógicamente la otra, ese nunca le contradice a uno lo que uno piensa. O sea, el animal nunca le protesta a uno por nada, a no ser que tenga hambre, ¿no es cierto? Pero si uno piensa de una manera, el animal le importa y no le dice nada a uno de que piensa. Entonces todo el mundo dice, yo prefiero estar con un animal. Y de hecho decían eso en la radio, tristemente. Entonces el mundo en muchas partes del mundo, digo, la gente vive sola con un perro o con un gato, y esa es su compañía, esta es su familia, y así lo consideraban. Entonces es parte de la familia, y lo ponían al mismo nivel de un ser humano. Imagínense hasta dónde hemos llegado. Decían, no, es que es un ser viviente igual que el ser humano. Esa es la definición. También en la televisión mostraron un acto de la Corte Suprema que estaba divorciando a una pareja con un perro. Entonces, ¿quién se quedaba con la custodia del perro y qué pagaba? Esa es la gran discusión ahora, pero no. El tema salió porque precisamente le hicieron un entierro y un funeral a un perro en una funeraria, porque se iba para la otra vida y esperaban verlo allá en la segunda vida también, con ellos. Esa es nuestra cultura, ese es nuestro mundo, que todo el mundo habla del individualismo. Cada vez la gente prefiere estar sola que acompañada, no soporta a las personas. Esa es nuestra cultura, y eso lo único que habla es de la gente no quiere tener ni compromiso. De hecho, los jóvenes prefieren no tener una relación estable, porque eso les quita su libertad, su independencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tener una persona ahí requiere un compromiso y además sacrificios. ¿Sacrificios de qué? Como les digo, siempre el matrimonio tiene que morir el yo, ¿sí? El matrimonio es una muerte en donde uno muere uno a sí mismo para darse a otra persona, por el bienestar de otra persona. Por eso la canción hablaba de que fuiste tú quien nos enseñó, ¿cierto?, a soportarnos unos a otros a pesar de lo que somos. ¿Me explico? Inclusive hablaba la canción de que vino a estar con los niños, y a mí me alegra que hoy hay niños aquí, ¿no es cierto? Y hemos tratado de mantener eso, y no como en otras partes de otro lado, que se entretengan allá para que no molesten acá, porque eso es lo que pasa en muchas iglesias. ¿Me explico? Cuando la iglesia original era así en sus casas, y en la casa hay niños y los niños son niños, y tenemos que tener paciencia con ellos también, y eso requiere a veces sacrificio, ¿sí? Pero pues todos fuimos niños, y a nadie nos gustaba que nos excluyeran. Entonces, como decía, muchas veces fallamos desde la crianza de los hijos. Es que háganse por allá, déjenos en nuestra independencia aquí, no nos molesten, y va creando eso de que los niños estén por un lado, los papás por otro, ¿no es cierto? Y nadie se soporta. Eso es el problema actual, y el Señor lo que nos habla hoy es de eso, porque precisamente como grupo social que somos, la iglesia, debemos acostumbrarnos y saber cómo tratarnos los unos con los otros. Por ahí encontré esta frase que me gustó, precisamente en un libro que andaba leyendo estos días, y tenía coincidencialmente, Dios, en las manos de Dios. Dice: la independencia no es el camino a la libertad, sino al cautiverio. Y es una gran realidad. Independencia no es libertad, al contrario, la gente cada vez se hace más esclava, más cautiva de su propia soledad. ¿Me explico? ¿Sí? La gente no es libre. El hecho que no dependa de nadie ni que ande sola no quiere decir que esté libre. Al contrario, tiene que resolver sus problemas, sus cosas sola, y se vuelve esclavo de esa soledad. Y no hay nada más difícil que la soledad. Y les digo yo que estos 3 días que llevo solo, noto la ausencia, ¿cierto? Me toca uno de todo, pero mire, yo viví mucho tiempo solo. Y yo decía, cada vez que al principio yo llegaba al apartamento y abría la puerta y no escuchar a nadie, ni siquiera para soltar el enojo del día. ¿Me explico? O las alegrías. O sea, simplemente uno llega a la casa y me tocó comprar un perro. En su momento me tocó comprar un perro para sentirme acompañado. Pero yo sabía que no iba a ser mi compañero de por vida. ¿Me explico? O sea, yo no digo que los animales no sirvan de compañía, pero no es el ideal. Eso no los llena ni los satisface a uno, porque como digo, uno se enoja y no tiene nadie que le diga, tiene razón, no tiene razón, fallaste en esto, ¿sí? Entonces,
el Señor la fórmula para la compañía, para la soledad, no eran los animales, ¿cierto? Los animales ya estaban hechos, ¿se acuerdan? Sí. Nos hizo a la mujer, ¿para qué? Para que fuéramos completos, ¿no es cierto? Nadie dijo amén, bueno, está bien. Ni las mujeres ni los hombres dijeron amén, bueno. Que aquí no somos sexistas. Estamos en la religión de la libertad, digo yo. Ese es el sistema religioso que abunda en este momento en el mundo. Todo el mundo sueña con ser jefe. ¿Para qué? Para poder llegar cuando se le dé la gana, ¿cierto? Eso es lo que todo el mundo dice. Para mandar, para no recibir órdenes. Entonces cada quien... me llama la atención como el tema del emprendimiento que está muy de moda, ¿no es cierto? Una de las cosas que le vende a la gente es usted debe ser su propio jefe. ¿Sí o no? Y no se dan cuenta que lo más cómodo del mundo a veces es ser subordinado y que otro mande y que otro tome las decisiones porque él lleva la responsabilidad. Y la gente nos dice, eso requiere compromiso, requiere sacrificio, que es lo que hablábamos ahorita. El jefe le toca sacrificarse más, ¿no es cierto? Y yo digo, bueno, ojalá todo el pueblo cristiano sueñe con ser cabeza y no cola, ¿no es cierto? Pero no por el hecho de ser libre, porque todo el mundo piensa en el emprendimiento y en crear empresa para no tener horarios, ¿sí? No rendirle cuentas a nadie. Hablábamos hace días de lo difícil que es rendir cuentas y nos toca llenarnos de paciencia. Pero tenemos que acostumbrarnos a rendir cuentas, porque como digo, no somos independientes. Y la gente entonces le dice, usted debe ser su propio jefe. ¿Para qué tiene que recibir órdenes y soportar tantas cosas de sus jefes? ¿Para qué quieren dinero? Todo el mundo sueña con tener dinero, ¿para qué? Para no depender de los papás, muchas veces. Con los hijos lo hemos hablado y a veces ya ellos empiezan a ganar su sueldo, entonces ya voy a ser independiente. Me dicen esa frase, le digo, qué pena. Puedes tener dinero, ser independiente para comprar tus cosas, ¿sí? Para decir qué haces con eso, pero no para no consultarnos qué hacer con esas compras. ¿Me explico? Ni en qué invertir el dinero. ¿Por qué? Porque tenemos una experiencia y es que cuenten siempre con nosotros, ¿sí? ¿Me explico? Y eso es lo importante y así debemos hacer con Dios. Con Dios nos da recursos para que lo manejemos, pero todo gasto debemos consultarlo con Él. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces la gente sueña con tener dinero para ser libre. Gran error. Y como les decía, muchos sueñan con estar solteros toda la vida. Porque así no hay nadie que los ate, nadie que a quien rendirles cuentas. Y eso es lo que venía hablando. Por eso la generación de ahora, los muchachos no se casan. Porque pierden supuestamente su libertad y no entiende que no son, como le decía, no es que pierdan la libertad, al contrario, están siendo cautivos de su soledad. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Están como... Pero vamos a saltar a otro tema que va ligado a estar es un poco contradictorio, pero así lo ha vendido la religión de la libertad. Es el tema de la tolerancia, ¿no? Entonces, como soy libre y hago lo que quiera, la gente me debe aceptar tal cual soy. Ese es el mensaje de los muchachos y de la sociedad y el mundo moderno. Entonces, si la gente quiere vestirse, los hombres quieren vestirse como mujer, yo soy libre de hacer lo que quiera. Entonces, yo puedo llegar aquí con falda y puedo, ¿sí? Porque esa es mi libertad. ¿Se dan cuenta de eso? Y la demás gente me tiene que tolerar. Porque los derechos ahora se les dan a las minorías, ¿no es cierto? Y lo vimos estos días precisamente con el bloqueo en el país. Y eso refleja lo que es la sociedad. Entonces, si yo quiero tener un territorio y que considero que eso me debe pertenecer, entonces yo bloqueo a los demás y la gente me tiene que tolerar por eso. ¿Me explico? Y no me someto a ninguna autoridad, sino que la gente me tiene que respetar mis derechos. Y eso es un reflejo de lo que pasa en el mundo entero. De que yo soy libre de hacer lo que quiera y los demás me tienen que soportar. Por eso les traigo esta frase del libro que estaba leyendo, de ser tolerante es la forma que nuestra cultura elimina de manera creativa la necesidad de un código moral. Y me impresionó cómo resumía en esa frase lo que pasa. Entonces, todo el mundo dice, hay que ser tolerante
porque la cultura es así, por lo que sea, y entonces con eso tapo las cosas morales. Nadie me puede juzgar ni decir que eso está mal. Entonces, en un mundo donde todo es polarizado, porque como digo, está hablando ahorita del tema de actualidad de la minga indígena, muchos decían también en los debates, esa gente hay que entrarle con todo, mandarle ejército un bombazo y desbaratarlos y quitar eso porque hay que implantar autoridad. Y otros decían, ni los toquen, porque ellos tienen sus derechos, a ellos les han incumplido, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y en medio de eso, como digo, nadie se debatía en lo que si estaba bien bloqueado o no estaba bien, o sea, y todo el mundo empezó a hablar de la tolerancia, y ahí se disfrazan todas las cosas. Entonces, en un mundo tan polarizado como está, se habla de tolerarse unos a otros. Pero tolerarse es que cada quien haga lo que se le dé la gana, porque a nadie se le puede quitar la libertad. Y eso es lo que tiene que ver, porque vamos a, como le digo, todos estos temas tienen que ver con la iglesia de Tesalónica, con la iglesia cristiana en general, con nuestros trabajos, con nuestros negocios, con nuestras actividades diarias. ¿Me explico? ¿Sí? Esto aplica a todas las cosas. Y el Señor nos habla aquí, en este pasaje, de cómo debemos tratar a los hermanos. Y hablábamos la vez pasada, alcanzamos a cerrar con eso, de que Dios quiere que haya paz entre nosotros. ¿Sí? Fue lo último que terminamos después de hablar de todo, cómo debemos tratarnos entre los líderes, entre los servidores, entre los hermanos. Pero la idea, ¿cuál era? Llevar a la paz. ¿Sí? Pero la paz no nos dice, toleren todo. Si el Señor hubiera dicho enseguida este pasaje, la paz se logra es tolerarse unos a otros. Entonces todo el mundo diría, uy, el mundo tiene razón. La tolerancia es la clave, ¿sí? Pero aquí no nos da esas instrucciones, ¿o sí? No. Al contrario, nos dan unas instrucciones que vamos a mirar ahorita, esas instrucciones que debe ser. Miremos Proverbios 18:1, que parece un poquito, nos da una luz de lo que trata esto. Como digo, Proverbios, Salomón nos habla de este tema, y dice, el egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se revela. El Señor nos empieza a decir aquí en esta parte, y en 1 Tesalonicenses también habla, ahorita vemos en el 4:11, que ahorita lo vemos enseguida, debemos ocuparnos de nuestros propios asuntos, ¿sí? Y la gente puede tomar ahí de que el Señor quiere es que seamos individualistas y que estemos preocupados solamente por lo nuestro. El Señor no nos dice eso. Fíjese que aquí dice, cuando uno se preocupa por lo de uno mismo, lo de uno solo, los demás problemas de la gente no me atañen, y al contrario, pues como digo, hay una posición, los tolero y eso es problema de ellos. ¿Sí? Eso es ser egoísta con eso. Nosotros debemos decirle al pecador lo que es el pecado. ¿Me explico? Porque mucha gente peca sin saber que es pecado. Ese es el gran mal del mundo. Y nosotros al tolerarlos, como pasa a veces con el tema de los homosexuales o la comunidad LGTB, que tiene todos los derechos del mundo, ¿me explico? Y enfatizo en eso. Ellos hablan de sus derechos. Nosotros tenemos que decirle, ¿sabe qué? Lo que los actos que ustedes hacen son pecados. ¿Me explico? Y no simplemente dejarlos, ellos son así nacieron y así se quedan, y eso es lo que dice la gente. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque eso es ser egoísta. ¿Sí? Y lo dice Proverbios. Eso es ser egoísta, de que nosotros conocemos una verdad y no la compartimos. ¿Sí? Dice, contra todo sano juicio se revela. Esa es la otra parte. Si uno les dice, usted está en pecado, y por lo tanto es pecador, diciéndole en las mejores maneras, con el amor de Cristo, ellos dicen, no señor, ¿cuál pecador? ¿Eso quién lo dice? Eso a mí no me importa. Entonces, ahí se empieza la rebeldía a algo establecido por Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, el equilibrio que tenemos que tener. ¿Sí? Ni pensar en nosotros mismos, sino pensar en los demás, buscando el bien de los demás. ¿Sí? En amor. Y demostrarlo de que si no obedece, está en rebeldía, y la rebeldía es algo que el Señor detesta. Entonces miremos 1 Tesalonicenses 4:11, que lo vimos hace poquito, que hablaba de esto, pero debemos tenerlo en el contexto adecuado,
dice, haced que sea vuestra ambición vivir tranquilamente o vivir en paz. Debe ser un deseo de todos, ¿sí o no? Ocupándonos de vuestras cosas. Y hasta ahí uno diría, el Señor dice que seamos individualistas y debemos estar preocupados por lo nuestro, ¿sí? Pero mire la contraparte. Segundo de Tesalonicenses 3:11. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. Entonces fíjense que hay un problema real, y es el otro extremo. La gente vive metida más en lo de otras personas que en lo de sí mismos. Y a eso es lo que se refería Pablo. Primero le decía, preocúpese en lo suyo, pero es referente a su trabajo, a sus cosas, para hacer lo correcto, ¿sí? Y no sea vago, que eso es lo que viene del tema enseguida, de estarse simplemente el tiempo desocupado mirando a ver cómo critica y juzga a los demás. Ese es el problema real. Y eso pasaba en Tesalónica y pasa hoy en día en cada uno de nosotros. ¿Sí o no? No, la gente está muy calladita hoy. A veces miramos más, como digo, el problema del vecino que el nuestro, ¿sí? Y antes de hablar algo contra el vecino, debemos examinarnos a nosotros mismos, primero. ¿Me explico? Yo tengo un cuento, no sé si famoso o no, pero sí es que siempre lo he hecho. Lo he echado muchas veces, no sé si se acuerdan. El del marrano y la gallina. ¿No? ¿No le suena? ¿Cómo era malo el chiste que nadie se acuerda? Yo lo he echado muchas veces y lo eché en parejas. El día que ya hasta se me olvidó. El marrano estaba muy triste. ¿Sí? O la gallina estaba muy triste, ya me lo acordaron. Ya me olvidó, la gallina estaba muy triste. No, si es el... no, sí, la gallina estaba muy triste. La gallina estaba, ¿sí se acuerdan? ¿Se da cuenta? Entonces no era tan malo. La gallina estaba, ¿por qué triste? Ahora preguntan por qué estaba triste. Porque le preguntó al marrano, ¿por qué estás triste, marranita? Le dice, es que yo oí al dueño de la finca que dijo que mañana le dieran chicharrón a la gallina. ¿Sí? No lo entendieron. ¿Se da cuenta cómo es de malo? Así era, le dice, no, mañana le van a dar chicharrón, mañana denle chicharrón a la gallina. ¿Sí? ¿Qué quería decir? ¿Ah? ¿Eh? Ahí lo explicó mejor. Ahora sí lo entendieron. ¿A quién iban a matar? A la gallina. Eso, así iba el chiste, por eso digo que era más malo que lo eche, mejor dicho, el que eche el chiste. Pues ya no me acuerdo de la... Pero nosotros la pasamos pensando el chicharrón que le van a dar a los otros sin saber, sin preocuparnos por lo nuestro, ¿sí? Y a eso es lo que Pablo se refiere aquí. Antes de estar pendiente de los demás, que es lo que seguramente un problema real de esa iglesia, como pasa en nuestra sociedad, la gente vive a veces más pendiente del pecado de los demás que nosotros fallamos, ¿sí? ¿Cuál es lo que el mensaje de hoy? Central, lo resumo. Guardianes de los hermanos. Debemos ser guardas de los hermanos, ¿sí? No para estarlos criticando y para estarlos juzgando, sino para evitar que caigan y que si cayeron, ayudarlos a levantar. ¿Me explico? Con paciencia, porque hoy es uno, mañana puede ser el otro. Hoy es la otra persona, mañana podemos ser nosotros. ¿Me explico? Y eso es lo que el Señor quiere hablar aquí. Y debemos tener paciencia los unos con los otros. Tenía una canción ahí, no la alcancé a colocar. Pero yo le decía siempre, me gustan las canciones de Sebastián por lo que habla, la forma que lo dice. Ya saben cuál es, ¿cierto? Santiago Benavides. ¿Yo qué dije? Sebastián. Por eso digo Santiago. Algo se me pega de los amigos. Santiago. Yo ahorita
y traía algo para los nombres para que ahorita sepan por qué. Génesis 4:9, Santiago, perdón, Benavides. Por eso no lo encontraba. Tiene que ver con esto, Génesis 4:9. Tiene que ver con esto. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Menos mal aquí me cuidan con los nombres, ¿se da cuenta? Yo tengo que reconocer que tengo un problema con los nombres, ¿cierto? Cuando uno reconoce que tengo un problema, los amigos y los hermanos lo ayudan a uno a cuidarse de los nombres, ¿sí? Y entonces me dijeron, no es Sebastián, sino Santiago. Entonces a Caín le pasó lo mismo, ¿sí? A veces a mí se me confunde con Abel, ¿sí? ¿O sea, se le confunde con Abel? ¿O no? ¿Quién fue el malo? ¿Abel o Caín? A ver si se acuerda todo el mundo. ¿Dónde está tu hermano Abel? Le preguntó a Caín, ¿sí? ¿Qué le contestó Caín? No me interesa. Mire la excusa que sacó. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? La canción de Santiago habla de eso. Le dice, a veces nosotros vivimos el individualismo, solamente nos preocupa nuestra salvación, ¿cierto? Y el resto del mundo que se pierda. Los hermanos de la iglesia están en un problema. Eso es problema de él. Pueden decir unos. O al contrario, ese hay que sacarlo porque ese es la oveja negra de la iglesia, ¿sí? Ese es el que critica, ese es el que molesta, entonces la gente prefiere, hagámoslo a un lado. Son las dos posiciones. ¿Se dan cuenta de los extremos? Porque estamos en un país en un mundo extremista. Y el Señor nos da el punto intermedio. Y al contrario, ahorita vamos a ver lo que nos manda hacer. ¿Qué nos manda hacer el Señor en casos de esto? Todo el mundo puede decir, ay, pobrecito Abel. Otros dicen, pues que Caín todavía tiene razón. O acabemos más bien con Caín. ¿Sí o no? Aquí hay Caínes también. ¿Me explico? ¿Qué nos dice el Señor? 1 Tesalonicenses 5:11. Lo acabamos de leer hace unas semanas. Por eso, anímense y edifíquense, ¿qué? Unos a otros tal como lo vienen haciendo. Qué bueno que lo estaban haciendo. ¿Cuál es nuestra función? Animarnos y edificarnos, no destruirnos y desbaratarnos. Fíjense que lo que el Señor nos dice aquí. Anímense y edifíquense unos a otros como lo vienen haciendo. Hebreos 10, 24, 25. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. Ese es el motivo de la preocupación, estimularnos. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál es el estímulo de unos a otros? ¿Qué palabras se decían? Decía, oye, puedes estar fallando, puedes tener problemas, pero que anímate porque el Señor viene pronto. ¿Sí? Hay una esperanza, esto no se va a acabar y todo se va a destruir. Sino que el Señor viene en cualquier momento. Y ese debe ser nuestro estímulo. Puedes estar en pecado, sí, pero el Señor te ama para que te arrepientas, no se va a condenar y te va a acabar. Siempre está dispuesto a perdonarte. Así que deja de pensar, porque ¿qué sucede cuando la gente está en pecado? Se aísla. Y dice, el Señor no me perdona, qué pena que en la iglesia se enteren, qué van a decir, mi testimonio. Y la reacción de mucha gente es aislarse. Esa es la mayor causa de deserción de las iglesias. Unos a veces no van a las iglesias porque critican todo lo que pasa allá adentro. ¿Sí? Y esos dicen es que el pastor, esos hermanos hipócritas, toda esa gente, ahorita vamos a hablar un poquito de eso también, pero cuando la gente está en pecado, lo que hace es esconderse. Y el grave error. ¿Quién lo causa muchas veces eso? Nosotros mismos. ¿Sí? Ni siquiera Dios. Somos los primeros en juzgar y en criticar y acabar al hermano. ¿Eh? Yo le he contado muchas veces por ahí, algunas veces el caso de un expresidiario amigo, fue amigo nuestro,
fue un asesino en serie, mataba con sevicia, y el hombre se convirtió y lo perdonó el Señor. Y llegó a la iglesia y contó su testimonio y trabajaba en las cárceles, y muchos se entregaron al Señor por él, de ver su cambio. Lo soltaron por buen testimonio en la cárcel, después de una condena de largos años. Y el tipo fue tal de la transformación que lo dejaron libre. Pero no confesó un delito, y después los venía extorsionando la policía por ese delito, para no volverlo a meter a la cárcel. Y el hombre lo confesó en la iglesia, y la gente lo acabó. Nunca lo perdonó, y lo aislaron. ¿Qué pasó con ese hombre? Se suicidó. Y para mí fue tenaz su experiencia de joven. Fui a la cárcel por él, porque me llevó a jugar básquetbol, no van a pensar por otras cosas. Me llevó a jugar contra los presos en la cárcel de La Picota. Y yo veía la obra del hombre en esa cárcel. Y vi también cómo la gente lo acabó después. Y para mí fue muy impactante eso. Cómo Dios perdona, y nosotros somos tan dignos de no ser capaces de perdonar a un hermano. No creemos en el perdón de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar? Y ahorita vamos a entrar en eso. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestra función? Exhortar y amonestar al hermano que ha caído. Y es lo que el Señor nos dice. ¿Qué es exhortar? Decirle, óyeme, por el camino que vas mal, ¿sí? Está mal lo que estás haciendo. Eso es decirle, mire, exhortarlo a que cambie de rumbo, y amonestarlo que donde está o por donde va no es el camino adecuado y está mal. No podemos decirle, no, está bien, si tú eres así, pues ni modo, la tolerancia, y sí, hazte por un ladito, yo por este camino, tú vas por el otro. No, es traerlo al camino correcto. ¿Me explico? Con amor y con perdón. ¿Me explico? ¿Sí? Y como digo, es con prudencia, con discreción, que es otro de los temas, de las palabras claves en esto. ¿Qué dice la Biblia cuando hay alguien en pecado? Llámelo a solas. ¿Sí o no? Si usted ve a una persona de su iglesia, a una persona cristiana mal parada, no le haga el show en la calle, así sea su marido o su esposa. ¿Me explico? No es para armarle show en la calle, porque usted está hablando del nombre de Cristo, no está hablando de la persona. Cuando alguien se identifica como cristiano, y se supone que es un cristiano, usted cada vez que hable mal de un hermano, está hablando mal de Cristo. ¿Sí? Entonces el Señor nos dice, no haga shows, no haga escándalos, llámelo en privado, y amonéstelo y exhórtelo a que cambie de rumbo. ¿Sí? Si la persona no reacciona, ahí sí pasa un nivel a reunirlo entre los hermanos, exponer el pecado en la iglesia, ¿sí? O primero con los ancianos, con los líderes de la iglesia, ¿sí? Y buscar una solución para que lo apoyen en oración, en consejería, en eso, a los hermanos. Y si ya no, a pesar de eso, ahí sí se hace públicamente, y es donde dice el Señor, si hay necesidad de entregárselo al diablo, entréguelo al diablo. Cosa tenaz. Quiere decir, es como lo que muchos hablan como excomulgación. Es sacarlo del núcleo, porque ya la persona es rebelde y está destinada y obsesionada por obedecer a Satanás. Entonces uno dice ya, es declararlo, dejarlo en manos de Satanás si él no quiere voluntariamente cambiar de rumbo. ¿Sí? La oveja que se cree cerdo y se vive metiendo en el lodo y no quiere salir del lodo, pues se termina convencida que es cerdo. Sí, no hay nada que hacer. Pero el papel de uno es lavarla, ayudarla a salir, ¿no es cierto? Y si la oveja vuelve y se mete, vuelve y trata de sacarla, pero si ya insiste, pues ya déjela ya. ¿Sí? Esa es la realidad. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Una cosa es la intromisión indebida. No digo, uno no es para que esté metido en las casas de todo el mundo a ver en qué la están embarrando. ¿Sí? Que eso es lo que muchas veces pasa en los hermanos. La gente va a visitar a los amigos de la iglesia a ver en qué la están embarrando o cómo viven, con una actitud de juzgamiento y de crítica. Pero tampoco uno puede vivir despreocupadamente de que qué pasa en la casa de los demás.
Mire, es bueno que la gente en la iglesia se reúna en las familias. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Están como desconcentrados por el calor? Mire, las iglesias es un centro especial de socialización. ¿Me explico? Es importante que la gente aquí venga, y yo siempre, lo que el Señor nos ha puesto en este grupo, específicamente en este grupo, es que seamos una familia. ¿Sí? Y no es que solamente sea exclusivo para nosotros, es que así fue como el Señor diseñó la iglesia desde los primeros días. Que las reuniones fueran en sus casas. ¿Sí? Yo les decía un día, yo sueño que este grupo no crezca más de 50 personas. Y no es un mal sueño. Si me cuesta aprenderme los nombres de la gente, imagínense cuando son más de 50, ¿qué nombres se acuerda uno? A lo mucho se acuerda 50 nombres. ¿Sí? El pastor ni puede conocer las ovejas, ni las ovejas conocen al pastor como es. Porque cada vez que nos reunimos, y ya me preocupa a veces que digamos reunámonos en nuestra casa, y por eso nos salimos un poquito de la casa, porque éramos ya muchos, no había dónde sentarse. ¿Sí? Pero la idea es que siempre nos estemos reuniendo unos a otros en nuestra vida cotidiana. Qué rico que aquí la gente se reúna entre semana o en una reunión diferente a venir aquí a la iglesia. Eso no se puede perder. Porque uno de las actividades cotidianas es donde conoce a las personas realmente como son. Aquí cada quien puede poner una cara muy diferente, pero la gente cuando son vecinos se conocen como son, verdaderamente. Y no es para que estén metidos uno en la casa del otro, como digo, todo el tiempo. ¿Sí? Pero sí es importante decir, oye, ¿sabes qué? Estás fallando en esto, yo pienso que tu hijo de pronto puede mejorar si reacciona de esta manera. Nosotros debemos cuidarnos unos a otros del testimonio. ¿Sí? Para eso debe ser nuestra convivencia. Decirle pilas con esto, pilas con lo otro, pienso que el Señor me dice en su palabra que esto está mal, te comparto este versículo. ¿Sí? A mí me encanta a veces que, como digo, uno ve que contesta los chats, que mira el devocional, y digo, a alguien de pronto le cayó la palabra de esto y lo hace reaccionar. Pero en grupos tan grandes, que es lo que pasa en las iglesias, la mayoría de las mega iglesias ahora nadie se conoce con nadie. La gente entra sola, sale sola. ¿Qué está viviendo la persona? Ni idea. ¿Puede estar a punto de suicidarse? Y la gente, nadie se da cuenta. Yo digo que Dios nos libre de eso de nosotros acá. Que vemos a alguien deprimido, óyeme, ¿qué te está pasando? Yo no siento que hoy llegaste con alegría. ¿Sí? Pero si no nos conocemos, no nos damos cuenta de eso. Mire, yo a mis empleados los conozco desde que abren la puerta. Todos los días nos vemos, estamos conviviendo todo el día con los empleados, y yo tengo mi oficina, y yo sé cómo abren la puerta, yo estoy pegado, concentrado en eso, y de pronto digo una palabra, ven para acá, ¿qué te está pasando? Ya uno las conoce, estar todo el día compartiendo con ellas. ¿Sí? Peleaste con tu marido, o sea, ¿por qué el enojo? Porque reventaste la puerta ahorita cuando abriste o cuando saliste, me la dejaste giratoria. O sea, ¿sí? Así es como uno conoce a las personas. Y mire, me han salido cantidad de cosas por esa pregunta. Y a veces mi esposa me dice, ¿tú cómo te diste cuenta? Pero digo, pues todos los días la veo entrar y salir y sé cómo camina y cómo se comporta. Y en el tonito, yo no necesito voltearla a ver, en el tonito me doy cuenta de lo que está pasando. Y a veces volteo así y ¡pum!, empiezan a llorar. Ah, sí tenías algo, ¿cierto? Eso debe suceder en nuestras vidas, como familia, como iglesia. Debemos conocernos qué pasa con el otro. Si no convivimos eso, podemos perder la gran oportunidad de ser de ayuda. Entonces la paz, decía, no es aislamiento, sino convivencia en armonía. Y en esos problemas de trabajo hubo un problema esta semana entre dos empleados que atendieron mal a una paciente y los llamé a los dos. Le dije, óyeme, una paciente se fue quejándose, usted ha demorado mucho, y empezaron a soltarse los trapitos sucios entre ellos. Y todos estaban convencidos de que era excelente trabajadora y excelentes compañeros, y es que tú no hiciste, y que tú no, y empezaron a echarse. Y entonces al final me dice, ¿sabes qué? Mándeme a mí para una sede, y ella para el otro. Le dije, no, al contrario, ahora se van a estar juntos y se resuelven las cosas, porque el aislamiento lo que va a aumentar es su rabia, su sentimiento contra el otro. Así que o se arreglan o se arreglan. Salieron los dos ahí, ya al final de la semana ya estaban otra vez trabajando bien
Le digo, es que si el aislamiento fuera la solución, no, pues cada quien vive, como digo, a su manera, lejos de uno de otro, pero al contrario, aquí tienen que seguir trabajando juntos. Y eso me sirvió de ejemplo para eso. Hay que vivir en armonía, como digo, rozándonos el uno al otro. ¿Qué nos dice? Ahora sí empezamos, como decía Pachito el otro día. Después, llevamos cuánto, 40 minutos, vamos a empezar ahora sí el tema en forma. Dice, devastaciones entre hermanos. Eso es lo que nos llama a molestarnos. ¿A quiénes? Hay 3 grupos de personas que este pasaje nos habla. No hemos salido del versículo, ¿qué? ¿14? Y espero algún día llegar al 15. Habla de 3 grupos de personas: indisciplinados, desalentados y los débiles. ¿Sí o no? Pero creyó. Como les decía, no es un problema para la iglesia, es una oportunidad para la iglesia. Aquí y entre sus familias, todo el que tenga hermanos seguramente se identifica en alguno de esos 3 grupos o identifica a alguno de sus hermanos en los 3 grupos. Si usted es una familia de 3, en alguno de esos está, y en alguno de esos está sus hermanos. Uno es el indisciplinado, como dicen la oveja negra, el otro es el desalentado, el negativo, y el otro es el débil, que se le vale 5. ¿Sí o no? Cada quien sabrá dónde se ubica. Pero seguramente entre sus hermanos está alguno de esos. Hablábamos de que en toda familia hay un líder también. Entre los hermanos hay un líder, pero como digo, también hay sus indisciplinados, los desalentados y los débiles. No es un problema, es una oportunidad, y así debemos de verlo. ¿Oportunidad de qué? De que el Señor nos utilice. ¿No? Bueno, es que ociosos, la palabra original es precisamente eso. La palabra que viene ahí, a veces por eso las traducciones no son lo más exactas, es de la palabra atactos, que quiere decir no arreglado, insubordinado, religiosamente u ocioso. Pero en sí, el problema es de disciplina. Entonces, en toda la iglesia, el que no trabaja es porque no hace lo que le corresponde hacer. Cuando uno hace lo que le toca hacer, eso se llama disciplina, ¿sí o no? En todas partes hay unas reglas, el Señor nos dice, tienen que trabajar. Si usted no trabaja, usted ya está siendo disciplinado. En todas las congregaciones, en todas las organizaciones hay gente indisciplinada. ¿Sí? No es que sean unos vagos. Nosotros decimos que son ociosos, son vagos. No, son indisciplinados. Aquí tenemos nuestro prefecto de disciplina, que dice la entrada es a las 11. Si no llega a las 11 no es porque sea vago, es que es indisciplinado. ¿Me explico? Las organizaciones tienen que ser disciplinadas. Hay normas en todo. ¿Sí? Si uno dice, oiga, la entrada aquí es a tal hora, pues toca estar antes de esa hora, como hacen los japoneses. ¿Por qué son caracterizados los japoneses? Por ser un pueblo disciplinado. Y por eso progresan. ¿Me explico? Pero no llegan a la hora. Llegan media hora antes para prepararse para estar listos en el momento de eso. Los ingleses son disciplinados, o sea, son puntuales, llegan a la hora en punto. Los japoneses llegan media hora antes. ¿Sí? ¿Son disciplinados? No obedecen correctamente. Siempre el Señor nos pide hacer más y ahorita vamos a entrar también en eso. Pero es clave en eso. O sea, hay gente que sí, no hace lo que le corresponde hacer. Si el Señor dice, o el líder dice, mañana nos reunimos para hacer tal cosa a tal hora, y la gente o llega tarde o no hace lo que le corresponde hacer, ¿sí? Son ociosos o indisciplinados. Por eso el Señor dice, deben ser disciplinados. Y al que no es disciplinado, ¿qué debemos hacer? Amonestarlo. ¿Por qué amonestarlo? Porque ¿quién es el perjudicado? La congregación puede dañar a la congregación, afectar a la congregación, pero se daña a sí mismo. Y por el bien de él toca decirle, oye, ¿sabes qué? Estás afectando al grupo y te estás afectando a ti mismo. Si la gente guarda silencio y se queda callado, pues nunca va a cambiar su manera de ser. ¿Me explico? Y el Señor dice, amonesten a los ociosos.
¿Por qué? Porque ese desorden se pega. Si el otro lo hace, ¿yo por qué no lo hago? ¿Sí? Nadie dice amén. Bueno, está bien, los perdono. Entonces hay que amonestar a los ociosos. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza humana hay algo de rebeldía que no nos gusta sujetarnos. Por eso 1 Corintios 16 dice: os animo a que os sometáis a personas como estas. Miren su versión, quiero que la vean y la subrayen. Os animo a que sometáis a personas como estas y a todos los que trabajan y se esfuerzan con ellos. ¿Sí dice eso? ¿Qué dicen? Que se pongan a disposición de aquellos y de todos que colaboren en este arduo trabajo. Ay, ven cómo cambian a veces las versiones, que es lo que me preocupa a mí. ¿Qué es disponerse? O sea, como que lo es más suavecito que sométanse. Porque a nosotros nos gusta que les digan que debemos someternos a las personas. ¿Sí? Pues la palabra original, ¿cuál es? Jupotazo, que dice subordinar, obedecer, bajo sometido, sujeto, sumiso. En esta versión dice: les pido que obedezcan a los que son como ellos y a todos los demás que trabajan duro para el Señor. ¿A qué? Obedezcan. Entonces también como que la ponen más suavecita, ¿no es cierto? Porque someterse es una palabra que nos pega. ¿Cómo así que me voy a someter al líder? Y no dice que solamente al líder. ¿Por qué? Porque ellos trabajan ¿y qué? Y se esfuerzan con ellos. ¿De quién está hablando? ¿De la familia de quién? De Estefana. Ay, no me acordé del nombre, lo tenía aquí apuntado porque sabía que se me iba a olvidar. ¿De quién se acuerda del nombre Estefana? ¿Sí? La familia de Estefana, ¿quién era? Gente que se sacrificaba y esforzaba, y esta gente le decía: tienen que someterse a ellos, porque son líderes que están luchando por el evangelio. Esa era la causa, no porque simplemente tuvieran un título, porque estaban trabajando para la obra del Señor. ¿Me explico? Ese es el ejemplo que pone Estefano. ¿Sí? ¿Sí o no están? Esa es la razón. Ellos daban ejemplo de sacrificio, y el líder que se sacrifica, pues lo correcto es que la gente también tome sus sacrificios y se esfuerce también. Y por eso decía: sométanse a ellos. Sométanse es que sigan su ejemplo. Y aquí en esta dice que estéis a disposición. Esa es la versión textual. Entonces, por eso, como que la suavizan, pónganse a disposición. Cuando llamen, pues digan: sí voy. Otros dicen: obedezcan. Es todo puro eufemismo. Por eso, pero someterse, que es la palabra original, eso mejor disfracémosla, pongámosla más suavecita. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces fíjense que ¿a dónde va esto? El problema de los corintios tenían problemas con esto. La gente en su naturaleza era ser rebelde, a no someterse a la autoridad a quien daba ejemplo. Segunda Tesalonicenses 3:6. Hermanos, fíjense la otra parte. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que está viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Fíjense hasta dónde llega lo estricto de esto. No dice: mire, esténlo aislado, tengan aislado a los vagos, como digo, o al indisciplinado. En todo grupo hay gente indisciplinada. Y el Señor dice: hombre, si la persona insiste en ser así, prefiero que no se junten con ellos. No es la primera, como digo, alternativa. Uno debe llamar al indisciplinado. Como digo, en toda la familia hay una oveja negra, dicen por ahí. ¿Sí o no? Uno no es que desde el principio diga: usted es la oveja negra y usted no se acerque a nosotros. No. Uno debe llamarlo a trabajar, a luchar con uno en una misma misión. Pero si la persona insiste en ser así y se quiere quedar así a costa de los otros, el Señor sí dice: ¿sabe qué? No se junte con ellos. ¿Sí? Lo que dice es: hagan ustedes, apártense de él. No dice expúlsenlo a él. ¿Se dan cuenta de eso? Porque si ustedes no son fuertes, van a terminar siendo como él.
Entonces, como digo, a veces se nos molesta que nos insista con la puntualidad, por poner un ejemplo. Pero es que si no se insiste, al final todo el mundo va a ser incumplido. Por eso lo normal aquí es ser incumplidos, o ser impuntual. Eso es lo normal de nuestra cultura. Cuando uno sigue a las masas, entonces si todo el mundo es cumplido, si todo el mundo llega temprano, pues yo también llego temprano. Pero si todo el mundo llega tarde, yo llego tarde también. Se pega. Y el Señor dice, antes de que le pegue eso, ¿sabe qué? Aléjense de ellos. No los expulse a ellos, sino aléjense de ellos. Segunda Tesalonicenses 3, 14, 15. Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, que dice, denúncielo públicamente y no se relacionen con él. Eso es lo que le hablaba la segunda parte, ¿sí? ¿Para qué? Para que le dé vergüenza, ¿sí? No para que se condene. Cuando la gente dice, oiga, usted ya, si no hace todo esto privadamente, uno debe hacerlo públicamente, por lo menos a ver si le da pena. A ver si por pena llega a tiempo, ¿sí? Entonces, un día nos tocará aquí poner una alarma cuando llegue a la puerta tarde. Mire, ya llegó tal tarde, ¿sí? Para que todo el mundo se dé cuenta y no entre allá calladitos. Que es lo que pasa en las congregaciones grandes, ¿no? Hay gente que uno sabe que siempre llega tarde y se sienta por ahí en la última hilera y nadie se da cuenta, ¿sí? Entonces la gente se sienta allá para que no me vean. A mí me acuerdo en Casarroca me pusieron en la primera fila y yo decía, ay, ahora no puedo llegar nunca tarde porque... ¿sí? Cuando me ponen en la primera fila y llego tarde, pues todo el mundo se va a dar cuenta que pero son medidas que a veces hacen los pastores para obligarlo a uno a llegar temprano, ¿sí? Entonces aquí ahora vamos a hacer, a que llegue tarde, lo ponemos de primeras aquí en la primera fila, para que todos se den cuenta. Bueno, segunda instrucción, animar a los desalentados. ¿Qué son los desalentados? También a veces como que las versiones lo matizan, lo suavizan. ¿Por qué el desalento? Por cobardía. ¿Sí? Bueno, poco espíritu, dicen, poco ánimo. ¿Acá hay gente desanimada? No digan, no señalen a nadie. ¿Sí los hay? ¿Sí? Hay gente que dice, ay, no, esta vida, todo el tiempo viven quejándose. Esta sociedad, este país, esos políticos, esto no va para ninguna parte. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene ánimo para creer en las promesas del Señor. Nosotros no dependemos de los políticos, no dependemos de las autoridades civiles. Están ahí para poner unas normas y debemos obedecerlas. Pero dependemos ¿de quién? Del Señor. Y por eso no debemos ser cobardes, ni desanimados, ni desalentados. Por eso, ¿por qué? 2 Timoteo 1, 6, 7 nos dice: 1, 6, 7. Por eso te recomiendo que vives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros dice cobardía, ¿sí? El espíritu del Señor nos da un espíritu de ¿qué? De poder. ¿Cuándo está uno desalentado? Cuando no tiene poder, ¿sí? Entonces, por eso hay un espíritu débil. Su Espíritu Santo está así como que, no, ¿quién es el problema? ¿El Espíritu Santo o nosotros? Nosotros no queremos creer al Espíritu Santo. Y nosotros lo apagamos. ¿Sí? Entonces tenemos, como digo, el gran motor, que es el Espíritu Santo, y nosotros por nuestra actitud lo apagamos. Porque, ay, qué pereza este mundo. ¿Sí? Esto no tiene cambio, ya no oro por ese porque ese ya no tiene remedio. ¿Hay gente que le ha pasado eso aquí? No sé, pero por si acaso, ¿no? Ese ya no tiene solución y en el momento entra el desánimo. ¿Cuál es el papel del resto de los hermanos? Oiga, no sea bruto, ¿sí? Hay gente que lo anima así a veces, suavecito, así con delicadeza, ¿no? O sea, no tiene fe, o sea, ¿no?
Esa no es la forma de animarlo, pero decirle, oiga, nosotros tenemos un espíritu de poder. ¿A quién le creemos? ¿Sí? Y él dice que oye todas nuestras oraciones. Y saca la palabra y dice, mire, aquí en la palabra dice, siga confiando, no se desmaye. ¿Sí? Ahora usted no va a orar solo, ahora voy a orar con usted también. ¿Sí o no? Y eso la gente dice, oye, si este ora conmigo y este sí cree y casi ni lo conoce, ni, pues ¿por qué no voy a orar yo? ¿Sí o no? Esa es la forma. Pero también si la persona no sale, me dice, ojo porque el ánimo es contagioso. Usted siéntese a alguien de lado con un poco de espíritu y verá. ¿Ah? Yo hablo a veces por teléfono con personas que, ay, mi madre. Uno dice, quisiera... Y al final termina uno hablando igualito que él. Al final de la llamada. ¿Sí? Uno habla con una persona y como que lo duerme por teléfono y al final uno termina durmiendo a todos los que están alrededor. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Sí. Mira, yo les voy a hacer una confesión que nunca lo he hecho públicamente. Creo que solamente mi esposa lo sabe. Es un tema de personalidad. Pero a mí una mujer que era compañera de estudio y era una dinamita. O sea, no sé con qué la alimentaron, pero eso corría y vivía a millón el mundo. O sea, y un día me dijo, oiga, Freddy, ¿sabe qué? Me da ganas de meterle un taco de dinamita, no les digo por dónde, pero para que se mueva. Y yo dije, ay, mi madre, esta mujer que está viendo en mí. Así suavecito me lo dijo. Pero eso me sirvió para activar algo en mi cerebro. Sí, menos no está bien porque no me puse eso, pero por donde ella me dijo, pero sí lo hice por otro lado. Oiga, me hizo reaccionar en mi vida. Porque dije, así me está viendo la gente. ¿Sí? Uno puede nacer con una personalidad flemática, es un tipo de personalidad. ¿Sí? Pero el Señor no se conforma con dejarnos así. Ni nosotros nuestro deber es seguir así. Nosotros tenemos que tener de todas las personalidades, un equilibrio entre todas las personalidades. ¿Sí? Los psicólogos lo tienen muy claro, las 4 personalidades. Nosotros debemos tener un equilibrio entre las 4. Porque ni está bien el uno, el colérico, ni el sanguíneo a veces, o sea, que son puros coléricos. Esta mujer era colérica. ¿Sí? Pero yo era flemático. Entonces dije, hay que corregir ciertas cosas. Y ponerle ánimo a la vida. ¿Por qué? Porque eso se pega. Y a veces necesita una mujer que lo haga mover a uno. Y eso es el complemento también. Y también me dio una esposa que es más dinámica y entonces lo hace ver a uno las cosas, ¿sí? Uno con los hijos también, uno conoce las personalidades de ellos y ojalá el Señor, yo les pido al Señor que le dé una mujer complementaria y que los equilibre, porque eso es lo que hace la mujer en la vida de uno, ¿sí? Lo equilibra a uno. Terminamos siendo uno, entonces, imagínate 2 coléricos juntos. Imagínate la que terminan. O 2 flemáticos, eso no. 2 santanderianos dicen por aquí, o 2 huilenses, eso sí, no hay ninguno huilense. Esos son los 2 extremos. El santanderiano, ahí está el ejemplo. Todos unos tranquilos y otros alborotados. Aquí somos de todo y todos somos Colombia, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos hace agradables. ¿Cierto? ¿Estamos good? ¿Ves? Por lo tanto, dice, anímense unos a otros con estas palabras. Dice Tesalonicenses 4:18. ¿Cuáles eran las palabras, como les decía anteriormente? ¿Cuáles eran las palabras? Anímense unos a otros. Es lo que el Señor nos dice. Muévase porque el Señor viene pronto. Eso es lo que uno debe animarlo. ¿Sí? Ore, tenga fe, tenga confianza, hay esperanza todavía. ¿Sí o no? No es condenar por ser flemático, por ser tranquilo. Es decirle, oiga, tienes que moverte, tienes que animarte. ¿Por qué? Porque esto de pronto se acaba pronto y el Señor nos va a dar una vida eterna y mucha gente está quedando. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la tercera
Advertencia o recomendación: sostengan a los débiles. Fíjate que es diferente el desanimado al débil. Estamos hablando del débil en la fe. ¿Se relacionan? ¿Sí? Pero hay gente que vive cayendo en la tentación. Esta semana también interrumpían por ahí los comerciales de televisión. Decía noticia. Revista, mire cómo ven. Vea. Uno de los cantantes lucha contra la tentación. Alex Campos está luchando contra la tentación. Oh, gran noticia. Yo también, todos luchamos con la tentación. Pero eso vende. ¿Sí o no? Sí, me imagino lo que dice. Él dice que todos luchamos con la tentación y que todos tenemos tentaciones. Todos tenemos tentaciones. ¿Sí o no? Sí. Eso no es ninguna noticia. ¿Sí? Es decir, ¿y por qué no me sacan a mí en el titular allá? Freddy lucha con la tentación. Todos luchamos con la tentación. ¿O no? Ah, porque no es famoso, entonces no vendo nada. Ni sé echar chistes. ¿Sí o no? Pero eso no es noticia, o sea, todos luchamos con la tentación. Hay unos más débiles que otros. Hay unos que enfrentan menos a la tentación que otros. ¿Sí? Pero todos tenemos tentaciones. ¿Ah? ¿Cómo? Con la pecación. Y a eso es lo que se refiere este pasaje. ¿Qué debemos hacer con esos que caen en tentación? Porque el débil, ¿cuál es? Todos estamos en la tentación, pero hay unos que vencen a la tentación porque son fuertes espiritualmente y otros que son débiles espiritualmente y caen en la tentación. ¿Qué debemos hacer con ellos? Sostenerlos. ¿Sí o no? A eso se refiere. No acabarlos de hundir, sino levantarlos. Es decir, el problema no es que hayas caído en la tentación, el problema es que te quedes en ella. ¿Sí? 2 Corintios 12, 9, 10. Mire lo que decía Pablo. Y fíjese que es importante que reconozcamos esto, como lo hacía Pablo. Pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces uno dice: ¿cómo así? Estamos aquí como invirtiendo las cosas. Uno es importante que reconozca sus debilidades. Porque cuando uno se cree que es capaz de todo y que se va a salir librado de todo, ahí es cuando cae. Eso es soberbia. ¿Sí? Eso es orgullo. Uno tiene que reconocer que tiene debilidades y que tiene problemas. Hay gente que se la pasa todo el día con cara sonriente, ocultando todo el mundo, y no muestra su cara a veces de tristeza adentro. Y esos son más peligrosos. ¿Sí? Si hay gente que dice, es preferible que cuando la gente dice: ¿sabe qué? Yo tengo un problema de depresión. Y entre todos vamos a animarlo a salir de eso. Pero hay mucha gente que al contrario se la pasa todo el tiempo muerta de la risa y de pronto son los que se suicidan. ¿Se han dado cuenta de eso? Porque son tan cobardes a veces, pasa con la otra, que no reconoce su problema y no quieren ayuda. ¿Me explico? Entonces yo digo: yo tengo un problema con los nombres, y ya todo el mundo sabe y me ayuda con los nombres, con la memoria de los nombres, ¿sí o no? Y si no busco, como digo, la ayuda ahorita, ya se me olvidó el nombre porque no tengo, de que cómo debían de ser como ella, ¿cierto? ¿Se acuerda del nombre? Estefana o Estefan. Bueno. Entonces ya me ayudaron ahí, Entonces cuando uno reconoce eso, la gente está pendiente a uno para ayudarle. ¿Me explico? La gente que dice: tengo problema con pornografía, tiene que confesarlo para que la esposa, para que todo el mundo le ayude a eso. Tengo problema con la comida, con los dulces, entonces el esposo ayuda a esconderle los dulces. ¿Sí? Dice: ahí el codazo. No necesito verlos para escuchar el codazo. ¿Sí? Uno tiene que confesar sus debilidades, y lo decía, cuando uno reconoce eso, le deja esa potestad a Cristo y decirle: Señor, dependo de ti. ¿Sí? Necesito que tú me ayudes en esto. Esa es de la debilidad, pero además del Señor, es bueno confesarle a los hermanos. ¿Me explico? Ahorita. Por eso dice Santiago 5:16:
Por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Fíjense que estamos hablando, uno dice, uno tiene que ofrecerle a Dios sus problemas, sus debilidades, que ya las conoce. Pero cuando uno las reconoce dentro de uno, estamos de acuerdo, el Señor ya conoce nuestras debilidades. A veces uno se demora en reconocer uno sus debilidades, pero cuando las reconoce y se las pone en manos de Dios y las confiesa al que tiene al lado o a los que tiene al lado, sale uno adelante de esa debilidad, se vuelve en fortaleza. Mire cómo uno puede cambiar una debilidad en una fortaleza. Cuando uno confiesa al Señor y le confiesa a los demás que tiene ciertos problemas. Cuando uno se las traga, yo puedo con ella sola, volvemos al individualismo, ahí cae y cae y recae. ¿Me explico? Entonces, por eso la congregación y los hermanos, ¿para qué son? Para cuidarnos. ¿Sí? Miren, todos lo saben, yo a veces en mi casa tengo mis botellas de vino, lo que sea, y me tomo eso con la comida. Pero si yo tengo un amigo, un hermano de la iglesia que ha tenido problemas de alcoholismo y lo invito a la casa, prefiero guardar eso. Porque es su debilidad. No, así no se acaba el ron, no porque me acaben las botellas. ¿Sí? El problema no es que acaben las botellas. El problema es que si yo sé que es una debilidad para él, yo no puedo ser piedra de tropiezo para él. ¿Rico? Mire, yo tuve una muchacha que era de una iglesia aquí, no digo la iglesia, pero de esas legalistas. Y llegó a trabajar con nosotros y un día le dije, oye, ¿me sabes qué? Sirve una cerveza. Un día de calor. Y a esa mujer se le cambió toda la cara y no sabía qué hacer, se puso temblorosa, sudaba. Y dije, ¿qué te pasa? Eso es pecado. Y dije, no, pues sabes que yo me la sirvo ahí, tranquila, no te preocupes, yo me la sirvo yo mismo, para que no peques tú. ¿Sí? Un día mi esposa le dijo, ¿sabes qué? Haz un pollo al vino. Y esa mujer empezó a sufrir. Y entonces le dijimos, ¿qué te pasa? Dijo, no, es que yo no puedo tomar ni tocar nada de vino. O sea, ese día al final cocinó la otra y ya después nos enteramos fue que no comió, pues traía vino. Le dije, eso no hay problema, ¿sabes qué? Pues no volvemos a tomar cerveza ni vino aquí en la casa para que no tenga problema contigo. O sea, ¿sí? Cuando no estés, me tomo la cerveza. ¿Sí? Porque yo no puede ser piedra de tropiezo para ella, ni me puedo ponerla a criticarle, a juzgarla de eso. Le dije, mira, cuando quieras, tú le crees a tu pastor y eso, pero cuando quieras, dile a él que nos reunamos aquí, no para tomar una cerveza, pero para hablar del asunto, le dije yo. Nunca me quiso aceptar la invitación, pero no por eso la iba a condenar yo. ¿Me explico? Yo le respeto su posición y trato de no ser malestar para ella, ¿sí? Gálatas 6:1, 2. Ya vamos a terminar. Están... Hermanos, mire lo que pasa cuando no se confiesan las cosas. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Mire, como le digo, cualquiera de nosotros puede caer en un pecado. ¿Sí o no? ¿Alguien exento? Aquí creo que nadie. Ni en el mundo hay nadie que no es exento de un pecado, de caer en una tentación. Absolutamente todos estamos en la misma exposición. Cualquiera puede caer. Y el Señor nos dice, pide que esté confiado, mírese que no resbale y caiga. ¿Sí o no? Lo dice clarito el Señor. Entonces, por ese motivo dice, humildemente, deben restaurar al que cae. Aquí no se puede estar juzgando y condenando a los demás. Lo ideal es, como digo, que se confiese y muestre la debilidad unos a otros. Si no lo quiere hacer público, no lo haga, pero por lo menos busque a uno, hermano, que diga, oye, tengo este problema. ¿Sí? Me gusta salirme los viernes en la noche de la casa. ¿Cuál es el deber de ese hermano? Para hacer frente de los viernes en la noche de esa casa, para evitar que se salga.
¿Sí? Por lo menos uno que se entere, ¿cierto? ¿Para qué? Para exhortarlo a que no lo haga. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque nosotros somos guardas de nuestro hermano. ¿Me explico? ¿Sí? Hay gente que tiene problemas con pornografía. Oiga, busque un hermano experto en sistemas que le bloquee todas las vainas, les ponga todos los filtros posibles. Si usted no sabe cómo se ponen. La gente es experta para eso. Y dentro del grupo puede haber. ¿Sí o no? A un módico precio. Ya salió el negociante ahí y también lo perdonamos. Por eso. Por hacer usura a los hermanos. Entonces, fíjense que todo el mundo puede tener problemas, pero debemos ¿qué? Apoyarnos unos a otros. Entonces uno debe confesar las cosas antes de ¿qué? De que lo sorprendan. Y ahí viene la palabra clave. Paciencia. Eso es lo que decía la palabra, ¿no? Sí. Al final del versículo, ya entramos al 14. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entramos al 15? A ver si me leen el 15, por favor. Apenas estamos saliendo del 14. Asegúrese de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien. No solo entre ustedes, sino a todos. Bueno. Entonces, paciencia es ¿qué? No es tolerancia. ¿Sí? Tolerancia es decir, dejémoslo así. Que viva su vida como se le dé la gana. Eso es lo que el Señor manda. Tenemos que ser pacientes. Y el Señor nos insiste que seamos pacientes los unos con los otros. Mira, la arma más poderosa del enemigo no son las tentaciones. ¿Sabe cuál es la arma más poderosa que tiene el enemigo? Primero, ¿saben cuál es el enemigo? ¿Ah? Satanás. El enemigo no es el hermano. Y aclaro eso. Nuestro enemigo es Satanás. A veces confundimos eso. La gente cuando cae dice, uy, no, es que ese es un enemigo para nuestra sociedad, para nuestra iglesia, para nuestra congregación, para nuestra familia. ¿Sí o no? Resulta que el enemigo no es la persona. El que lo lleva a portarse así, a comportarse así, que es Satanás. Y contra él es el que tenemos que hacer la lucha, con nuestras armas espirituales. ¿Sí? Pero con los hermanos tenemos que tener, ¿es qué? Paciencia. Porque el objetivo ¿cuál es? Que algún día está también disfrutando del reino de los cielos. Ese es el objetivo. No es acabar con el hermano, como si fuera un enemigo. Mire, esta palabra, como le digo, me la dio el Señor montado en el avión hace 8 días, hace 9 días, el sábado pasado, saliendo del juzgado demandado por un hermano. Y yo decía, mi enemigo no es él. Y al contrario, ruego por él todos los días. Y cada día lo amo más. Porque sé que es víctima del enemigo. ¿Me explico? Así es. Con él tengo que tener paciencia. Ya apeló. Por si no le había contado, ganamos el segundo pleito el martes pasado. No nos dejaron ni hablar en el juzgado. La juez entró a dar sentencia anticipada, como nunca lo hacen. Y ustedes son inocentes. Fue lo que entró a hablar de entrada de la juez. Para la gloria de Dios, para que se alegren, para levantarles el ánimo, ¿cierto? Para que vean que Dios es real. Pero le dije, no, todavía no se ha ganado esto, porque primero él va a apelar, pero es que segundo el enemigo sigue ahí. Pero a mí no me va a quitar la paz, ni el gozo. ¿Sí? Yo sé que va a apelar, no importa. La batalla es contra el otro enemigo. O sea, con el enemigo verdadero más bien. Él no es mi enemigo. ¿Me explico? Y así debemos ser todos, porque el enemigo ¿sabe cuál es? El ridículo que hacemos nosotros, los hermanos, unos a otros. Que nosotros condenamos a las otras iglesias por lo que hacen, pero nuestros hermanos también. Por lo que nos hacemos y nos comportamos unos a otros aquí. Y la gente está viendo en la calle. ¿Sí? Y todo el mundo dice, mire esto de allá tan santico de los domingos de aquí, miren como los vecinos cómo se comportan. Si entre ellos mismos le echan piedras. Esa es la mayor arma que tiene el enemigo. Hacer ver a la gente que lo que nosotros aquí hablamos no sirve para nada en la calle. Eso es lo que le hace creer a la gente que no cree. Esa es la realidad.
Muchos somos caínes aquí, que preferimos acabar con el hermano por envidia. ¿Sí? ¿No? ¿No hay ningún Caín? ¿O hay muchos Lamec? Les traigo dos personajes que quería que si yo hubiera puesto un título, como no trabajamos por temas aquí, sino por... Pero muchos nos la pasamos entre Caín y Lamec. ¿Saben quién es Lamec, no? ¿No? No es de Matusalén, de Matusalel, creo. Si mi mala memoria, mi chip de memoria, mi chip de nombre está medio averiado, pero no es Matusalel, sino Matusalel. ¿El papá de quién? De Noé. El primer poeta de la historia. ¿Ah? Lamec. Lamec es el primer poeta de la historia. Pero es de los poetas que viven como de esos llenos de rencor y amargura. ¿Se han visto los poetas? ¿Cuál fue la primera poesía que se hizo en la historia? Está en Génesis 4:23. Dijo, Lamec dijo a sus mujeres, primer adúltero que hubo también, tuvo 2 mujeres, empezó la poligamia. Fue el primero que tuvo 2 mujeres. Mire la belleza de personaje. Y tuvo el padre del primer músico también y del primer artesano. Ahí empezó el primer músico y el primer artesano. Fue un personaje, pero mire cómo la primera poesía. Escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Me até a un hombre por haberme herido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Esa fue la primera poesía. Es un cántico que se inventó. ¿Ah? Parece eso de música carrilera, ¿cierto? No, para el cantante de música, eso está letra para una... ¿sí? Si ese me pegó una, yo lo dejé herido. Si maté a un hombre por haberme herido y maté a un muchacho por golpearme, decía él. Es el rey de la venganza y del rencor y del resentimiento. Y muchos somos iguales así como él. Nos la pasamos juzgando, criticando, amargados porque los otros, porque hacen, porque no hacen. ¿Sí? Entonces, como digo, estamos dispuestos a matar por envidia. Esa es nuestra naturaleza humana. Por eso cerramos con Lucas 6:37. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. En la medida que ustedes se comporten así, serán perdonados. Yo les digo, he tenido problemas con oportunidades, no son problemas sino oportunidades de hablar con personas llenas de resentimiento y con amarguras tenaces que han sido por años de lucha. Y siempre mi mensaje es el mismo. Le digo, óyeme, ¿tú conoces el Padre Nuestro, lo que conocen la oración del Padre Nuestro? Porque no es que Padre Nuestro es como empieza la oración, pero es la oración que enseñó Jesús. Todo el mundo me dice, sí. ¿Y la has rezado, la has predicado, la has hablado? Sí, claro, eso todos los días yo me levanto con eso. Le digo, no sabes en la que te has metido. Ponle atención cuando digas, perdona mis ofensas, como yo también perdono a los que me ofenden. Porque te has echado cuchillo y clavo hasta no poder. Uno le pone el nivel de perdón a Dios. Es increíble lo que el Señor nos enseña con esa frase. Cuando uno le dice, perdóname conforme yo perdono a los demás. Ay, no sabe lo que está echando al cuello. Y las personas quedan pensativas y dicen, ¿en serio yo he dicho eso? Cada rato, todos los días. Y nos atrevemos a condenar y a juzgar y a no perdonar a nuestros propios hermanos. Cada día me tientan a contrademandar a mi hermano. Y el Señor ya me dijo, ni te atrevas. Porque una de las defensas a veces es el ataque. Y los abogados saben mucho de eso. Digo, no. Tengo clarito que no lo voy a hacer ya. No le voy a hacer sus mismas armas. Mi interés no es acabarlo a él. Al contrario, nuestro deber es cada día amarlo más.
Y el deber de cada uno de ustedes es amar a su hermano y a tenerle paciencia, así llegue tarde, ¿cierto? Así haga bulla, así los niños corran, brinquen, lo que sea, vamos a amarnos. ¿Sí? No solamente con nosotros, dice la palabra, esfuércese por hacer el bien, dice, que le cuesta a uno, le toca esforzarse, nos toca esforzarnos. No es natural. Todo lo que no es natural nos cuesta sacrificio. Y el Señor por eso dice, esfuércense, ¿sí? Por hacer bien. ¿A quién? Con todos. No solamente con el hermanito que me cae bien, no solamente con el que de aquí de la iglesia, con el de las otras iglesias, con el de la calle, con el vecino, con el que nos queda más gordo, con ese tiene que esforzarse para hacer el bien. ¿Sí? Porque lo importante es que tengamos paz, que es el mensaje central de este mensaje. Si quiere estar en paz con la gente, esfuércese por hacer el bien, lleno de paciencia, de humildad. Eso es el mensaje que el Señor nos trae. No importa lo que te hayan hecho. No importa si has sido víctima de violación, de maltrato, de infidelidad, de lo que sea, dice, esfuércese por hacerle el bien a esa persona. No es que si me quedó debiendo una memoria que le presté hace un tiempo, no. Ese no es el... Ese es lo más grave que le pueden hacer a usted. Y a ese también hay que perdonarle. ¿Sí? No importa si es un hermanito, si es un extraño, si es lo que está lejos. Bueno, el otro ni está enterado que usted lo detesta, que lo odia, pronto vive en otra parte del mundo, y usted vive amargado por eso, y tiene que esforzarse por perdonarlo. Y alentarlo, y animarlo, a que todos los días busque el Señor. ¿Y cómo se alimenta y se anima y se exhorta a eso? Mostrándole amor. Es el remedio para todo eso. Bueno, no hacemos nada con aquí sacar demonios, con hacer milagros, de nada sirve eso si no tenemos amor. Dice la palabra. Entonces la clave de todo es amor. Tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces? No 449, ¿no? No. Eso quiere decir todas las veces que sea necesario. ¿No? Eso es todo. Amén. Amén.